Hoy yo hablé con Rolando de Filmagic, que es la distribuidora, y nos dijo que creo que estábamos ya Sí, vivos o algo. ¿Eh? Ya estamos en vivo, parece. Cierre festival. estamos ya, Sí. sí, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes acá, bueno, en Paraguay. También muy buenas tardes a Gabriela, Isabel, Eve, un gusto estar acá con ustedes, hablar un poco de lo que es la exhibición, la distribución de películas en este contexto. Así que nada, comencemos porque hay tanto para hablar. Les comentaba que tengo tantas incógnitas, ¿verdad? Y creo que cada una puede aportar desde su lugar y seguro que la gente que nos está viendo también tiene un montón de preguntas para hacernos, así que pueden hacerlas al chat también. Gracias Cinelandia por darnos este espacio para conversar un poco y a la Academia de Cine también por apoyar estos espacios de conversación ahora en este contexto del COVID-19. Y quería comenzar un poco hablando de lo que fueron bueno, lo que pasó, digamos, desde marzo más o menos, que esto se comenzó a volver un poco mundial acá en Paraguay y en todo el mundo, fue como que se agrandó todo. Y tenemos por un lado los festivales de cine que durante enero, febrero, como Palm Springs, Berlín, estuvieron funcionando sin problema. Después en marzo varios festivales se tuvieron que cancelar a la mitad, ¿verdad? Que ya estaban en funcionamiento. Y bueno, y el resto que vino después, un poco que tuvieron que pasar a un híbrido, tuvieron que reprogramar y ver cómo hacían, se volvían digital. Entonces quería ver un poco también, comenzar a ver dónde les tomó cada una desde su lugar cuando comenzó la pandemia, en qué lugar estaban y cómo les agarró desde su lugar, desde los festivales, desde las ventas, desde la producción misma. Así que no sé si alguna, Eve, si quiere comenzar. Muchísimas gracias, Mariana. Un placer estar con ustedes, con Gabriela, con Isabel. Para los que no me conocen, soy programadora de varios festivales, Palm Springs International, Seattle International, Cartagena, y Cine Latino Minneapolis, St. Paul. Yo tuve una mezcla de emociones, porque por un lado, Palm Springs, que fue en enero, se pudo hacer súper, fue como si nada, o sea, fue un festival absolutamente normal, con invitados, con público, con toda la alegría, con las fiestas, etcétera, sin problema. Luego viene, digamos, Berlín, que es, digamos, no es un festival mío, pero es al que suelo ir todos los años, que ya había como un clima un poco más enrarecido. Berlín había Yo avisado que hablé con Rolando de... tomado una serie de medidas para que no hubiera, digamos, contagios, etcétera. Nos lavábamos más las manos, nos dábamos menos besos, menos abrazos. De hecho, íbamos a las premiers, una de ellas con Isabel, es decir, había un clima que todavía seguía, digamos, más o menos la normalidad. Me toca luego Cartagena en ya es marzo, ya un poco preocupada, pero todo el mundo, digamos, estaba con la idea de llegar al festival y que el festival se hiciera. El festival empieza, pero reducido, ya con la ciudad diciendo que tenían que ser más chicas la capacidad, y a los 2 días y medio lo cancelan porque ya no dejaban hacer reuniones de más de, no sé si eran 10 personas, con lo cual fue muy extraño porque estábamos todos ahí y se suspendió, o sea, había una sensación de algo, bueno, eso, suspendido, más las charlas, por ejemplo, con directores que habían logrado llegar a Cartagena y que estrenaban o a la tarde o al día siguiente, y entonces esa sensación de una frustración muy, muy, muy profunda, porque bueno, esto de no poder presentar su película y ver al público, etcétera, etcétera. Y un logro llegar a Buenos Aires, a Los Ángeles, regresar aquí, y a los 2 o 3 días, o en esas semanas más o menos, anuncia Seattle, que era, digamos, un festival que estaría ocurriendo en este momento, que cancelaba completamente su edición, porque además Seattle fue una de las ciudades más afectadas en los Estados Unidos, sobre todo muy al principio, con lo cual, y en mi caso particular,
prácticamente toda la programación de Seattle ya estaba casi confirmada y estábamos en el periodo en el que empezábamos a mandar la invitación a los directores, etc. Entonces para mí fue una de las situaciones más dolorosas de tener que conectarme de nuevo con sales agents o con directores o con talento y decirles se canceló y no se hace. Entonces, y a partir de ahí, de alguna manera, entró una especie de incógnita general. Esa es mi visión, digamos, muy personal y muy cercana de esto. Isabel, ¿cómo estabas vos en esto también? Creo que terminado el Festival de Berlín y luego, ¿cómo les agarró a ustedes? Nosotros cuando tuvimos acabamos Berlín, acabamos con una gran fiesta porque ganamos el Oso de Oro. Exacto. Entonces fue un Berlín que nos fue muy bien. Tuvimos varios estrenos. Nuestras premiers fueron las últimas 4 premiers de los últimos 4 días del festival. Con lo cual el mercado está casi cerrado o ya cerrado y se dedica mucho más tiempo al equipo, a las a las ruedas de prensa y demás, con lo cual yo lo disfruté muchísimo porque pude estar enfocada en el mercado y luego enfocada en las premiers. Cuando ganamos, pues por supuesto, la mañana siguiente se tenía uno que volver a la oficina. Y normalmente después de una Berlinale o de un Cannes tenemos muchos emails, pero con el Oso de Oro aquello fue una avalancha. Feliz porque aparte del Oso de Oro teníamos otras 3 películas que funcionaron súper bien y tenía muchísima demanda de festivales. Con lo cual estaba más agobiada por poder contestar a todo el mundo que por poder seguir a ver dónde podía estar la película. Eso duró como 2 semanas. A las 2 semanas sí que tengo que decir que no he tenido ningún problema en que las películas van a estar en festivales, pero todos los festivales se han pospuesto. Para la exhibición de las películas no va a ser un problema porque yo calculo que un 90% de los festivales van a ser pospuestos. Me preocupa más las películas que puedan venir ahora, las películas que no están sucediendo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, como en Cannes. Eso sí que me preocupa más. Pero en ese sentido fue un shock para todos en la oficina, como ha podido ser para cualquier sector, no solo el audiovisual. Pero sí, la fiesta duró poco. Bueno, y Gaby, Gaby tuvo productora paraguaya que tenía la película Matar a un muerto en cartelera cuando los cines se cierran, creo que el 10 de marzo. Así que contanos un poco, Gaby, 12. cómo... sí, 12. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que para nosotros fue también traumático, porque elegimos muy bien la fecha de estreno. Bueno, en teoría, esperamos mucho para estrenar, para que el competitive esté en una situación donde no haya un tanque importante. Igual Estados Unidos en ese momento de Disney, que era una película a la que el sello apostó. Pero bueno, dijimos, dentro de todo lo que había en ese cronograma de estrenos, estaba la nuestra, y nos parecía que en el año era la mejor fecha. Por ahí podíamos estrenar el año pasado, pero preferimos esperar. Habíamos estado en febrero en el Festival de Punta del Este con el estreno ahí de la peli ahí. Y bueno, empezó la corrida, y veníamos muy bien. En 6 días estábamos 1000 espectadores arriba de Unidos, y para nosotros era, y con un boca en boca muy lindo en Paraguay, y con mucha fuerza y con mucha, o sea, realmente muy contentos de que la película esté funcionando muy bien acá en nuestro país y que sea tan bien recibida. Nosotros igual le teníamos mucha fe, y bueno, el 11 nos dicen, no llegamos a 7 días, y ahí con 6.000 espectadores en ese momento, con 1.000 arriba de Unidos, nos dicen que se cierran las salas, y bueno, pero un shock, la verdad un shock, porque después de tanto trabajo, de tanto tiempo de espera, de cuidar tanto la película,
y que pase esto fue así como, bueno, y ahora, pero también en el festival hicimos unos contactos, creo que también hay que pensar que las cosas pasan por algo, o sea, creo que a veces somos muy fatalistas todos, ¿verdad? En una primera instancia, no era luego menor lo que pasaba, claramente, pero por ahí habría que ver también una oportunidad de alguna manera. Para la peli se dio, estuvimos en algunas, pudimos hablar con Juan Zapata, metimos la película a una pequeña plataforma que está funcionando muy bien, que es Movies. Bueno, creo que es un poco donde ahora estamos y viendo, y nosotros vamos a replantear el estreno en Paraguay en algún momento de vuelta, más adelante, pero no sé, un poco ese fue el contexto de Matar a un Muerto y me gustaría después seguir con lo que viene, pero digo, hasta ahí fue, se cortó el tema de las salas y tuvimos que ver una alternativa. Un poco esa fue la experiencia desde que apareció el COVID. Sí, sobre todo que por ahí contarle un poco a la gente que lleva tanto tiempo el programar, el esperar el momento correcto para estrenar una película, ¿verdad? El ver todo el competitive, ver qué películas se van a estrenar y bueno, y que pase justamente esto, pero bueno, es algo que no puede planear muchas veces, ¿verdad? Pero justamente Eve tocó un poco el tema de los cineastas o los productores que tienen sus películas, que tenían sus películas ya aceptadas por festivales, ¿verdad? Incluso Cannes ahora fue ya suspendida, digamos, cancelado. Su director, Thierry Fremont, dijo que él no sabe que es un festival digital, entonces van a ver de también asociarse a otros festivales para mostrar las películas oficiales. Pero ¿cómo afecta eso a una película? Y yo sé que desde el punto de vista, pienso desde el productor o el director, realmente es no poder mostrar tu película, especialmente una vez que ya está seleccionada, ¿verdad? Entonces, aceptada por el festival. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto va a afectar? Y en este año, por lo menos, que si bien hay varios festivales como Venecia, como Toronto, que dicen que van a hacerlo, tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ver, pero cómo afectan este cambio, y muchos festivales se volvieron híbridos o algunos están completamente digitales, algunos, digamos, no van a mostrar las películas. Bueno, ¿cómo afecta? ¿Cómo ven ustedes esto, esta posición ahora? Isabel, ¿quieres tú que... Isabel. Yo tengo que decir que desde mi posición, desde el día 1, todos los festivales que me han escrito con alternativas las hemos contemplado todas y hemos colaborado en todo. Para nosotros no ha habido impedimento. Si aún nosotros estábamos con CPH, estábamos con Vilnius, había muchos festivales y los festivales en 24 horas nos dijeron, tenemos que cerrar, estamos trabajando de día y de noche para hacer un festival digital. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que las películas estén en la plataforma del festival. No es lo mismo, pero no hemos querido pasar ninguna oportunidad de que las películas se pudieran ver. Si tenían que verse por, no sé, 400 personas en situ, se han hecho 400 links para que las películas se pudieran ver en formato digital en los territorios donde habíamos concretado festivales. No se ha podido hacer con todos, pues por temas de ventas o porque los festivales no podían a lo mejor programar tantas películas como tenían programadas en formato físico, porque tampoco podíamos facilitar a lo mejor el material, pero en la medida de lo posible hemos hecho todo lo que los festivales nos han pedido. Una pregunta, Isabel, ¿hubo algún cambio en términos de, digamos, los términos financieros de los screening fees porque iba a ir online o ese tipo de cosas? Digamos, ¿había algún tipo de bueno, Sí, había otro tipo de negociaciones, sí. ¿Y cómo lo tomaban los...? Perdón, continúa. No, pero sobre todo porque en mi experiencia, tanto los festivales como he hablado con directores de festivales después de que hayan pasado los festivales digitales cuando no tenían planeado hacer un festival digital, y me han dicho que no solo por parte de Films Boutique, pero muchos agentes de venta han tenido mucha colaboración. ¿Y cómo de parte, perdón,
No, me interesaba porque, bueno, yo estoy, digamos, justamente en el otro lado del teléfono de Isabel, de alguna forma, por ser festivales. Y a mí por ahora no me tocó de forma directa. En el festival, hay un festival internacional de cine de Minneapolis que está ocurriendo ahora en forma digital. Y ellos, de nuevo, hicieron todo un planteo y le plantearon a distintos agentes. Algunos aceptaron, otros no. En fin, pero en general sí hubo muy buena respuesta. Pero bueno, digamos, a mí me intrigaba. En el caso de, por ejemplo, de Seattle canceló totalmente, pero sigue haciendo actividades como para mantener una presencia y para, digamos, que exista ese vínculo entre el cine y la gente. Y entonces hay cine club, hay charlas especiales, hay una promoción de películas a través de plataformas que ya las tienen y se sugiere a la gente que normalmente iba al festival que vaya a ver películas que ya estuvieron en el festival y digamos, una manera de no abandonar a los cineastas aunque no sean los nuevos. Pero sí presenta, por ejemplo, en mi caso, a futuro y, digamos, una de las cosas que uno se plantea como programador, y me imagino que los productores y en el caso de los sales agents, es qué va a pasar con el contenido, digamos, porque hay como toda una cantidad de películas que yo no pude presentar ahora y se va a sumar a algunas de las películas que estaban por salir, más algunas que de alguna manera se terminen. Entonces, un poco la duda es que cómo vamos a hacer, ¿no? O sea, hay un pequeño cuello de botella, que en todo caso la pregunta es si los directores o los productores tienen o no que estrenar en este momento o esperan, ¿no? Un poco es la duda que hay ahora. Y la dejo planteada y bueno, yo tengo ciertas ideas, pero lo planteo un poco en función de Gabriela y también de Isabel, que sabe que tiene más, digamos, un portfolio de películas y cómo es esto de no tener los lugares normales que antes se tenían, ¿no? Que bueno, sabías que estaba en Berlín, luego viene Cannes, viene, no sé, South by Southwest, es decir, que tenías como todos tus agujeritos donde vas poniendo tus películas y ahora eso no está, entonces, ¿qué pasa, no? Con ese contenido. Una Yo cosa, perdón. no sería tan negativa, ¿eh? Hay muchos festivales, por ejemplo, la semana pasada y esta semana, todos los festivales que se han pospuesto y todos los festivales que van a tener lugar a partir de septiembre van a suceder. Okay. Sí que hay un cambio en los festivales, que eso sí que no lo esperaba yo. Y ahí sí que le dejo la palabra a los festivales. Hay un cambio en que los festivales ahora se están planteando, lo voy a hacer físico, pero también online. Y eso es nuevo. Sí, y es adaptarse también un poco o sea, también desde el festival, ¿verdad? Y también desde los productores, ¿verdad? Adaptarse un poco a eso, porque leía que también, creo que South by Southwest fue uno de los primeros que, bueno, que tuvo que modificar rápidamente y lo hizo digital y que muchos productores y cineastas no aceptaban, digamos, mostrar las películas online, ¿verdad? Tenían un poco de miedo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero que ahora como que está teniendo más aceptación una vez que ya vamos viendo que está la geolocalización, ¿verdad? El blocking, y entonces que está funcionando realmente eso también. Entonces, sí, como dice Isabel, se viene como un cambio de los festivales en sí. Sí, eso es indudable y, digamos, no es que tenga una visión pesimista de las, digamos, a ver, sé que las películas van a llegar y que en algún momento vamos a volver a tener los festivales más parecidos a lo que eran, pero también es cierto, y en eso estoy de acuerdo, van a ser híbridos, o sea, va a haber el componente online que ya existía en menor medida, yo creo que va, digamos, con este paso a lo virtual tan fuerte, y lo decían ayer, había una conversación similar con gente de los directores de Sundance y Berlín y New York Film Festival, y lo decían, o sea, evidentemente además se está pudiendo llegar a una audiencia en forma virtual
que de otra manera no podría llegar a ninguno de estos festivales porque normalmente no tienen o el tiempo, el dinero o bueno, no llegan por X motivo. Y entonces creo que sí que lo híbrido que llegó para quedarse, digamos, no me imagino que los festivales no vayan a tener todo un componente online. Y a mí, por ejemplo, me impresiona mucho, por ejemplo, ahora que hay un mercado de cine como bueno, el más importante del mundo, el Marché du Film, que va a ser totalmente online y que de alguna manera abre una oportunidad a un montón de gente que quizás nunca pudo asistir a ese festival, no a ese festival, a ese mercado, lo puede hacer en forma virtual. Sobre el punto, Málaga fue uno de los festivales que justo empezaba el 15 de marzo. Nosotros teníamos que viajar el 13 y bueno, el jueves decidimos no viajar y ese 13 se suspendió todo, pero después de unos días ellos reaccionaron rápidamente y pudimos hacer el mercado. Teníamos un proyecto ahí de animación que se llama Alas de Gloria y pudimos formar parte del mercado de Málaga y la verdad que fue una experiencia distinta pero también muy enriquecedora, fue más larga y muy productiva, ¿verdad? Siempre el abrazo hace falta, siempre ese contacto definitivamente no va a ser reemplazado, ¿verdad? Pero me parece que tenemos que ir acostumbrándonos y esto que dice Eve es fundamental porque había mucha gente que no iba a poder ir al mercado y gracias a que se hizo online también pudo participar, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver oportunidades y no podemos ser, tenemos que ver la manera de ver el lado bueno también de las cosas. Sí. Y de parte de los productores o de uno que va con una película, pero también de parte de las ventas y de los compradores, ¿verdad? Porque leía también que por ahí muchos compradores de la parte de compras, de adquisiciones de los estudios, antes iba una persona nada más y ahora estaban tomando 2 o 3 personas, estaban tomando reuniones por esto, ¿verdad? Por la facilidad de estar online. Entonces, eso tenemos que ver un poco también las ventajas, ¿verdad? De esto, así como decía lo del Marché du Film, Gaby que tuvo una experiencia ahora con Málaga, y también pensar un poco que los festivales, pensar desde el otro lado, ¿verdad? Del otro lado de los festivales que son eventos enormes también y que manejan mucho, yo pensaba, tanto trabajo para la gente que organiza y la gente que está en el festival y tanto dinero también. Y para las ciudades, o sea, yo me acuerdo de Cannes, que cuando es el festival, realmente es el festival y el mercado, ¿verdad? Al mismo tiempo se vuelve como, se transforma la ciudad, bueno, Berlín, entonces sí, esa es como la parte que por ahí se va a perder un poco, pero dentro de todo, pero también contarle a la gente que hay, ¿verdad, Eve? Hay mucho trabajo detrás de antes y durante el festival, ¿verdad? Mucha gente, mucho que está trabajando. Y una de las cosas que yo le pregunté a los distintos directivos de los festivales con los que estoy involucrada era un poco qué va a pasar en el 2021, porque bueno, ya salvo Cine Latino Minneapolis, que es en noviembre y que por el momento no sabemos porque estamos muy, muy pendientes de cuál es la evolución, por supuesto, de la pandemia, en el caso específico, obviamente, de ese estado, en Minnesota, y habrá que ver si se puede hacer. Ojalá que podamos hacer algo presencial, pero en el caso tanto de Palm Springs como de Cartagena, como de Seattle, la vocación es volver a tener el festival físico, ¿no? O sea, eso es digamos, es lo que hace especial a los festivales, ese punto de encuentro entre la audiencia, los cineastas, la gente de la industria, etc. Pero todos los festivales estamos contemplando un poco qué va a pasar y viendo, inclusive una pregunta que surgía era si valía la pena empezar a hacer inscripciones de películas, y en el caso, de nuevo, de los festivales, todavía no están abiertas. La idea es mantener en lo posible las fechas que normalmente se mantienen, pero hay todavía como muchos interrogantes, y esto es muy en general, digamos, hay muchos festivales que ya han abierto convocatorias porque son festivales de noviembre, de diciembre, pero también es una situación muy especial la de este año, donde todos estamos a un segundo de prender y apagar la luz, ¿no? O sea, no sabemos, porque inclusive uno puede decir,
vamos adelante y pasa alguna cosa y si hubiera un aumento de contagios, etcétera. En fin, hay un montón de cosas que están, digamos, que no están bajo... No tenemos ningún control sobre esos, elementos, pero la vocación está, y lo que de alguna manera, sobre todo a la gente que nos esté mirando y sobre si tienen películas, etcétera, queremos verlas, estamos viendo material y a futuro queremos presentar estas películas de la mejor manera posible para que todos la disfruten, y el que trabajó 5, 10 años, 4 años, lo que fuera en ese proyecto, que tengan la respuesta más cercana a sus sueños. En general, por ejemplo, así como decía Gabriela de la presentación de Matar a un Muerto, sé, por ejemplo, la gente de Minneapolis que está teniendo en este momento el festival de Minneapolis Redefined, se llama, han tenido muchísima respuesta, muy buena respuesta en relación a las presentaciones online. O sea, y son, en caso de ellos, geoblock, o sea, tan específicas para la audiencia solamente de Minnesota, y no son, digamos, no son gratis, sino que tienen que pagar, digamos, una entrada como, obviamente mucho más económica, pero una entrada para poder conseguir el link, dura por un X tiempo, y está funcionando muy bien, están teniendo muy, muy buena repercusión. Y pasa esto también, que se están conectando con los festivales, bueno, seguramente, pero ahora viendo cómo la experiencia de uno, ver cómo, para transicionar también un poco y ver qué hacer, ¿verdad? Ver un poco qué están haciendo también para ver cuál es lo mejor o qué les conviene ver. Creo que cada festival va a ver su estrategia, ¿verdad? También dependiendo, conociéndole a su público y a su audiencia que va al festival, ¿verdad? Y yo quería consultar un poco, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, si yo soy una productora y tengo una película ahora, ¿verdad? ¿Ustedes recomiendan seguir aplicando a los festivales? ¿Qué hago con mi película, básicamente? Vamos al meollo de la cuestión. Sí, ahora vamos ya. No sé. Le dejo a Isabel. Mi pregunta sería para el productor. ¿Quieres tener tu película online? Bueno, es duro, ¿no? Igual, es duro Porque ese es el problema de los productores. ¿Queréis tener la película online? ¿Queréis... Es diferente, otra experiencia totalmente, ¿verdad? Es otra experiencia. Uno trabajó para que eso se vea en una pantalla grande, con toda la técnica con todos los cuidados, ¿no? Con un sonido lindo, y después Porque al nos final vamos los festivales y los agentes de venta hacemos lo que el productor nos diga, aunque os quejéis. Sí, Gabriela, ¿tuvieron, por ejemplo, rondas de preguntas y respuestas vía online para las presentaciones? Todavía no, porque empezamos ahora, justamente la semana que viene tenemos yo como, soy sincera, yo estaba como probando también a ver qué pasaba, yo aseguraba, le mandaba el link a todos mis amigos y le hice probar a todos los amigos que tengo en el mundo, a ver si funcionaba bien. Entonces, soy un poco obsesiva, entonces la semana que viene tenemos también una reunión y todo funcionaba muy bien, así que estamos viendo cómo vamos a hacer ese lanzamiento más oficial en esa plataforma. Igual la película no está disponible para Paraguay y para Francia, el resto por ahora sí. Y aparte nosotros queremos reestrenar en Paraguay, o sea, definitivamente queremos que la película aquí en Paraguay se vea como queremos que se vea. Y también sí enviamos a otros festivales antes y ahora estamos viendo qué pasa, ¿verdad? Paramos de enviar un poco para ver cómo está avanzando esta situación en el mundo. Una de las preocupaciones que tienen, bueno, muchos productores y directores, y de nuevo, hablo por los festivales que yo represento, en general no vamos a tener problema nosotros de presentar películas que hubiesen estado en festivales online,
hay que hacer la diferencia entre estar en un festival online y estar ya en una plataforma, digamos, abierta. Exacto, sí. Pero en ese sentido entendemos perfectamente la situación y tanto Palm Springs como Seattle, por ejemplo, no vamos a tener problemas en presentar películas que hubieran tenido, inclusive presentarlas en forma física, si podemos, o volver a presentarlas en forma online si fuera, digamos, en el caso de Seattle, la zona de Seattle, etc. Pero en ese sentido, digamos, puede ser distinto para otro nivel de festivales, son otras conversaciones, pero en general hay como una muy buena disposición, sobre todo de los festivales que no son, digamos, los Sundance, Berlín, etcétera, que requieren sí o sí niveles de premier, para justamente darle la oportunidad a las películas de que tengan su espacio. Pero me encanta digamos, es cierto que es una decisión de producción y yo estoy en este momento como productora ejecutiva de una película, por ahora no puedo decir el nombre, y estamos evaluando la invitación posible a algunos festivales y desde el lugar de la producción, en realidad yo creo que bien hecho, realmente vale la pena hacerlo en este momento, porque también la gente está con una disposición y unas ganas de descubrir y de apostar, quién sabe que en otro momento más ocupado, etcétera, no ocurre. Entonces, secundo un poco lo que decía Gabriela en relación a que hay que mirar el lado, digamos, lleno del vaso y ver de qué manera uno transforma esta situación, que es una situación muy compleja y muy novel para todos, y todos estamos haciendo camino al andar, realmente todos estamos haciendo camino al andar, bueno, ver de qué forma uno digamos, le encuentra la parte productiva a Y esto. sobre todo, yo creo que la película encuentra siempre su lugar, ¿verdad? Porque, y también esto un poco para Isabel, que, o sea, pensando, porque creo que la preocupación de no estrenar o de estar seleccionado para un festival y no estrenar con público para el cineasta es justamente eso, o sea, la experiencia de estrenar, de ver tu película en una sala, de tener el Q&A. Y de la experiencia del mismo festival, ¿verdad? De estar ahí. Pero pensando un poco en el lado de la distribución, creo que los agentes de venta y los distribuidores, o sea, yo trabajé en una agencia de ventas y nosotros veíamos más películas online que en el cine o en un festival, entonces creo que esa parte no creo que sea tanta diferencia para para un agente o un distribuidor, ¿verdad? Entonces, también ver un poco esa parte que digamos que va a seguir necesitando distribución y los distribuidores van a seguir comprando, creo yo, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Si abren los cines, sí. Pero yo creo que es que hay que ir también caso por caso. Cada película tiene diferentes necesidades, cada película tiene sus diferentes tiempos, cada productor tiene sus diferentes predilecciones, cada director de cine tiene sus necesidades. No podemos cortar todos con el mismo patrón. Lo que sí pienso es que los festivales son una fase muy importante en la promoción de las películas. Y los festivales, en cualquier medida, crean audiencia. Entonces, si los festivales van a pasar a ser plataformas online, estamos pasando tantos pasos de la vida de una película que no es posible. Hay que, en algún momento, como se está haciendo ahora, día a día, mantener unas negociaciones donde cada uno pueda proteger los intereses al final de la película. Habrá momentos en los que uno decida, sí, quiero ir online porque no me interesa o creo que no voy a tener estos pasos a seguir en la promoción de mi película. Otra gente dirá, no, yo quiero seguir todos estos pasos porque mi película va a poder viajar, va a poder estar en diferentes lugares, la voy a poder distribuir, porque hay que también proteger un poco los intereses de los exhibidores. No podemos tener una película en una plataforma cuando tienes unas fechas de sacar a la película, por ejemplo, en Francia.
No puedes sacar la película worldwide en VOD, eso no existe. Entonces, estos tiempos, yo creo que lo del COVID ha acelerado un consumo de películas que lo veíamos viendo hace tiempo. Esta vida de las películas en las que uno terminaba la película, buscaba un festival, estaba muy estructurado, estaba muy alargado en el tiempo, ha venido acortándose y se ha vuelto totalmente disuelto con Netflix y con Amazon. Entonces el COVID nos ha enseñado de que esto va a suceder, cómo nos adaptemos y cómo saquemos partido a esto depende de nosotros. Pero la situación estaba antes del COVID ahí, en mi opinión. Y hay algo también que me parece que es importante para pensar, ¿verdad? Hay películas hechas ya que no tenían muchas oportunidades, más allá de, bueno, algunos festivales, pero hablábamos con Eve cuando estuvo por aquí, por Paraguay, cuántas películas se hacen y cuántas se llegan a ver, ¿verdad? Entonces, y ahora que no se está produciendo, hay un pequeño bache también, o habría un pequeño bache también, que por ahí es una oportunidad para que muchas películas que ya se hicieron y no tuvieron un recorrido, busquen algún camino o alguna opción de exhibición cuando esto se abra, porque hoy también hablaba con Rolando, que es de Filmagic, que es nuestra distribuidora acá, y nos decían las majors lo que van a hacer es, una opción tal vez es poner catálogos de películas que se pasaron para ver un poco y testear cómo la gente reacciona en las salas de cine. Y eso es un tema porque por más que los cines abran, ¿cómo va a reaccionar la gente? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Sí. ¿Estamos listos para ir a encerrarnos en las salas? Esa es una pregunta que no es menor, ¿verdad? Por más que tengamos todos ganas de ver películas, pero es una realidad. Es súper interesante lo que decís, Gabriela, y una cosa que decís, Isabel, lo de que ninguna solución es igual para cada película, digamos, cada película es su propio mundo y lo es sin pandemia o con pandemia, siempre el camino de una película de cómo va a ser su estrategia y cómo va a ser su vida frente a la audiencia, etcétera, es única. O sea, en ese sentido creo que es una de las cosas que cuestan más porque justamente cada película es su propio mundo. Pero en el caso de justamente si la gente va a querer volver a los cines, a mí me sorprendió mucho leer que Noruega, su cadena más grande de cines, ya ha abierto los cines y este fin de semana pasado tenían las salas, la capacidad máxima de las salas era de 50 personas, que más o menos les daba no sé, un metro por separados cada uno, etc. La cuestión es que tuvieron sold out, o sea, tuvieron, normalmente parecer que tenían unos 2.000 espectadores en la sala, y este fin de semana tuvieron 1.000, con lo cual tuvieron menos ocupación, menos gente que en un fin de semana común, pero de cualquier manera fue muy exitoso. A mí me sorprendía el valor de esa gente y la pasión, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, ir a sentarte por más que tengas la distancia, etcétera, implica ya no voy a ver una película, bueno, si buena o es mala, sino que uno pone en juego otras cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que como estamos en otras áreas, en festivales, en ventas, en ustedes, en ver cómo puede funcionar un lanzamiento, todos estamos mirando a ver qué pasa. O sea, Texas es aquí en un estado que también están los cines abiertos. No conozco mucho el resultado y habrá que ver, me parece, qué pasa desde el punto de vista de la pandemia, si la gente que está yendo a los cines y está en una sala por 2 horas, etcétera, con las precauciones que hayan tenido, etcétera, si afecta o no. Y por supuesto estamos con el tema del regreso de los autocines, ¿no? Que es sí, la, otra cosa la maravilla, la maravilla de la pandemia, una cosa que estaba absolutamente muerta y enterradísima, resulta ser ahora en una de esas la solución así dorada.
Claro, porque es dos cosas, digamos. Es como que, bueno, primero quiero decirle a los que están viendo que si quieren enviar sus mensajes ahí al chat de esta transmisión, así vamos leyendo también, si quieren sus preguntas, lo que quieran saber. Pero sí, son como dos cosas, digamos. Primero, la oportunidad de la película de mostrarse, ¿verdad? A través de los autocines, y otro, la novedad de muchos que nunca fuimos a un autocine, entonces creo que esas dos cosas pueden funcionar. Vamos a ver, ¿verdad? Qué tal, pero creo que en Estados Unidos habían varios autocines que no se cerraron luego y que estuvieron funcionando bastante bien. No sé, Gaby, esa es una opción para ustedes que... Yo creo que los autocines definitivamente van a ser una alternativa para muchas pelis, yo no sé si para la nuestra específicamente, que lo hablábamos también con dos personas que están a cargo ahora y por lo mismo que decía, ¿verdad? Creo que algunas pelis se disfrutan en las salas, entonces, pero creo que el autocine va a ser una alternativa maravillosa para las películas en este momento. Sí, porque también No hablaba para yo la también. nuestra, pero eso no Sí, tiene nada que ver con la calidad y con la maravillosa experiencia nueva para todos. Yo me voy a ir al autocine definitivamente a apoyar y a disfrutar de películas cuando creo en junio se abren acá en sí. Paraguay. Sí, porque también es como que ciertas películas creo que funcionarían mejor en un autocine por ahí, no sé, era lo que hablábamos también con otros productores, ciertos géneros por ahí es como que de terror, ciencia ficción, no sé, por ahí serían, pero bueno, hay que ver cómo reacciona, ¿verdad? La gente. Lo otro Sí. que también, perdón para terminar más el tema de vuelta antes de darle la palabra a Eve, el tema también de al volver y con esta opción que hablaba hoy la gente de Filmagic, por ejemplo, de que a lo mejor películas grandes van a iniciar también otras películas que no tuvieron un grande recorrido iberoamericano, digo, tienen oportunidades en este momento en los cines. Sí. Es una opción también y bueno, después veremos cómo reacciona el público en cuanto a este tema de la seguridad y el miedo o no de ir a una sala. Pero si funciona como funcionó en el lugar que decía Eve, puede ser una oportunidad maravillosa para el cine iberoamericano y para hacer un recorrido de otras pelis que no tuvieran esa oportunidad porque todas las pantallas estaban completas en momentos anteriores. Yo hay una cosa que, digamos, no he leído nada al respecto y en las conversaciones que he tenido esta semana o he escuchado en relación a la audiencia y me ha surgido y ahora que estoy hablando con ustedes se las planteo porque tenía la sensación de que en una de esas, una de las preocupaciones nuestras desde festivales y como sales agents y como productores que tiene que ver con la creación de nuevas audiencias y dónde estaba la audiencia y sobre todo dónde estaba la audiencia joven. Yo pensaba en una de esas si esta pandemia no nos está dando una oportunidad muy especial de conectar con una audiencia que normalmente vive en las redes y en lo virtual y el cine está llegando de esa manera y si no, no había algo ahí de increíble posibilidad justamente de conectar con esa audiencia que está siendo prácticamente una hemorragia, ¿no? Porque cuando se hablaba de quienes estaban yendo al cine, etcétera, y había un corte, salvo películas de género muy específicas, etcétera, la media era siempre de más de 30 o 40, etcétera, y había digamos, la población más joven no iba a los cines, no era la que iba a los cines. Digo, en una de esas esto es una especie como se dice en inglés, un blessing in disguise, o sea, una bendición media ahí extraña, donde esto hace que ciertas películas lleguen a un público que de otra manera no hubieran tenido, un poco por este acceso que están teniendo a partir de verlo en la pantalla, Sí. ¿no? La gente joven en general, el 90% del contenido lo ve o en su celular o en su computador, ¿no? Entonces, no sé si alguna de ustedes ha visto o si Isabel, que quizás tienes acceso a algún tipo de estadísticas, si alguien está viendo quiénes son, además de que los números de la audiencia online sean importantes,
si hay como un estudio más detallado de quiénes son realmente los que están mirando la película, cuál es el corte. No tengo data, pero sí que Vilnius, cuando hizo su festival online, me dijo que una de las ventajas que habían tenido, y no para este año, pero por años sucesivos, es que como la gente se tiene que registrar para poder ver películas online, habían puesto un cuestionario donde ahora pueden trazar mucho mejor cuál es la audiencia. Porque normalmente la audiencia va a comprar su ticket y entra y no le preguntas ni dónde vienes, ni a qué te dedicas, ni qué edad tienes, ni qué lengua hablas. Pero este año sí que habían podido recaudar información sobre su audiencia y no necesariamente para este año ni para el año que viene, pero decían que era una cosa que les había ayudado mucho para entender a quiénes eran sus espectadores. En el Es caso, lo que tiene Netflix o Amazon o Hulu o todas las que manejan los algoritmos y que saben. Lo que yo quería decir a nivel personal es que antes de toda esta pandemia ya tenemos una recesión en el número de gente que va al cine, de todas formas. Claro. Quiero decir, los distribuidores, cuando se realiza un mercado estamos todos contentos de ver a los distribuidores, pero al mismo tiempo la primera palabra que te dicen los distribuidores es esto es un desastre. Entonces, los distribuidores al final son los que compran las películas. Sea porque los cogemos los agentes de ventas, sea porque los promocionan en los festivales. Si los distribuidores no adquieren los derechos y no los ponen en cines, no tenemos nada que hacer los demás. Y sí que yo creo que hay que reinventarse un poco y bien sea pues cine al aire libre, eventos, Q&As, lanzamientos de películas en torno a festivales. Hay que ser mucho más creativo en la forma de atraer un nuevo público a las salas, porque como bien dice Eve, están muy acostumbrados a lo digital, pero porque no tienen la experiencia de ir al cine, pero tampoco los atraemos, no creo que ni los tengamos en cuenta, entonces nos quejamos, es que los jóvenes no van al cine, ya, pero es que hemos hecho algo para que vayan al cine, no creo que hayamos hecho tanto. Y perdón que quiero preguntarte una cosa. Los distribuidores con los que normalmente ustedes trabajan en tu empresa, ¿tuvieron algún problema en que hubiera, por ejemplo, presentaciones online en ciertos mercados, digamos, con geoblocking, etcétera? Pero, porque bueno, hablábamos de que los productores estaban de acuerdo en que la película X hubiera ido a un festival online. Pero ¿qué pasaba con el distribuidor de alguno de esos países posibles en los No, que... los distribuidores tienen los derechos de festivales. Ah, ok. Los festivales se ponen directamente en contacto con el distribuidor. Ok, o sea, cuando la película ya estaba vendida Claro, a ese claro, mercado. claro. Y es otra forma también creativa, a lo mejor el distribuidor, de hacer algo conjuntamente con el festival. Pero a ese nivel no sé, no tengo la información, ¿no? Tenemos una pregunta de Fátima Fernández. Dice, ¿hay alguna investigación en donde sepamos qué tendencia de género son los que hoy predominan, tanto en lo que más busca el espectador y por otro lado que se estén gestando por parte de los creadores? Fátima fue directo, así. ¿Qué tenemos que hacer? Yo contesto. Esta me gusta. No hay ninguna tendencia. Los espectadores solo quieren buenas películas, sean del género que sean. Yo creo que un creador no se puede fijar en... tiene que tener en cuenta al espectador, pero no puede crear pensando en el espectador, pero lo tiene que tener en cuenta. Pero género, no. Especialmente a la hora de distribuir y de promocionar, del marketing, o sea, ahí tenés que entender quién es también tu target, ¿verdad? Sí, no al crear. Sí, pero no al crear. sí, Sino que cuando sí. creas una película romántica, tienes que saber cuál es tu mercado, cuáles son tus agentes de ventas, cuáles son tus festivales. Quiero decir, hay ciertas personalidades en todos los sentidos, pero
solo nos gustan las buenas películas. Sean Yo- las que sean. Yo secundo lo que decís, Isabel. Lo que sí creo es que justamente porque ahora, y esto le tiro el guante a Gabriela, va a haber cambios en los sistemas de producción, porque la pandemia está metiéndose en el tema de, bueno, no es lo mismo hacer una ficción hoy, digamos, cómo gestionás una escena de mucha gente junta en un espacio pequeño, una escena de intimidad, en fin, hay una cantidad de obstáculos que se presentan y yo creo que, digo, no tiene que ver con la temática específica, pero sí creo que va a haber una mirada más específica en tanto, ok, una película que tiene el green light para llevar adelante, decir, bueno, a ver, esta realmente vale la pena todo lo demás que hay que hacer para hacer esta película, porque bueno, ya no es solamente una cuestión financiera, sino todos los otros obstáculos, y por eso me parece que es una pregunta para vos, Gabriela, y que a mí se me ocurre que, bueno, esto va a empezar a informar de alguna manera, en algunos casos, el contenido quizás, no de todo, pero de algunas de la gente que esté creando. Y por otra parte, y ahí sí desde un contexto más histórico, en ciertos momentos así medio, digamos, no medios dramáticos de la historia que ya se ha vivido en la humanidad, sí hay un volcarse de la audiencia a cierto cine que me parece lo aleja un poquito, un ratito, de esa realidad un tanto oscura en la que está viviendo, ¿no? Yo me acordaba de lo que pasaba en Hollywood entre las guerras y después durante la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, digamos, cierta tendencia de la gente y de todos nosotros de querer mirar un poquito algo que nos saque. Si el cine siempre tiene algo de escapismo, en este momento me parece un poquito más difícil para ciertas películas. Y lo digo porque, bueno, como programadora yo me hago esa pregunta permanentemente cuando, digamos, seleccionamos una película, intento imaginarme si la gente la va a querer ir a ver, digamos, resonó en mí, va a venir esa gente a ver esa película en particular, sobre todo si son películas de determinado tipo, y creo que ahora eso va a estar un poco más acentuado por digamos, los problemáticas en relación a la producción específicamente de las películas y porque la audiencia puede estar un poquito más inclinada a ciertos contenidos. Es un poco una teoría. No sé, Gabriela, ¿qué pensás? Bueno, dos cosas. Una, secundo y celebro lo que decía Isabel como agente de venta, bueno, que claramente también pienso que no, los creadores no tienen que crear solamente para la audiencia, sino que, porque si no sería como todo muy frío, o sea, no podemos limitarle a una expresión artística, no podemos limitar una expresión artística. El cine finalmente es eso, ¿verdad? Primero, también es industria, ¿verdad? Son ambas cosas, pero digo, es maravilloso eso, ¿verdad? Primero. Y segundo, por ahí también es empezar a ver y esos creadores iban a estar más exigidos en cuanto a sus guiones, a cómo contar lo mismo que antes se contaba de una manera distinta. Y también me parece que hay una oportunidad muy interesante para para otro tipo de peli, como las pelis animadas, que también me parece que es un camino para contar una historia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso un poco, una reflexión, ¿verdad? Esa es una reflexión, ¿verdad? Pero sí creo que ahora el desafío de los guionistas y de los directores es mucho mayor aún que el que había hace un par de meses atrás. ¿Tenés alguna película que estaba por empezar producción y que tuvieron que revisar? No, nosotros no. Lo que sí estábamos desarrollando y estamos desarrollando una película de animación. Y sí, también sobre lo que decís, es que es muy interesante, es que las películas, que ahora es un buen momento para desarrollar películas también.
Entonces, por ahí ese tiempo que uno, porque uno lo único que quiere, o mucha gente lo único que quiere es salir a rodar, pero es tan importante el desarrollo como salir a rodar. Y ahora es un momento interesantísimo para tomarnos ese tiempo como productores, directores, guionistas, de tener productos cada vez mejores. Me parece que eso es una oportunidad que hay un tiempo que antes a lo mejor no sé si nos dábamos o no teníamos, o bueno, en general. Y lo otro que también va a estar determinado un poco por el COVID desde la producción es que una película definitivamente, va a aumentar el costo. O sea, el costo de una película probablemente se aumente con todos los protocolos y los recaudos que hay que tener en este momento, que no es un tema menor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también afectó esta situación a cómo producir, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de Juan Ferreira y dice, ¿es la pandemia una oportunidad para ciudades que no tienen salas de cines para generar alternativas a autocines o acercarse de forma online? Definitivamente, definitivamente. Totalmente, esperemos que sí, que estas oportunidades se expandan, ¿verdad? Y que justamente estas ciudades que no tienen y que ahora tenemos todas estas nuevas alternativas, no sé si nuevas, pero nuevas ahora mismo, ¿verdad? Que puedan llegar también a más gente y que también formemos más público, ¿verdad? Que finalmente creo que es lo que todos queremos, que más gente vaya al cine. Y hay un Sí. hay un acceso, lo que decíamos antes, ¿no? Esto abrió una puerta a las películas, pero también a los creadores, a los productores. Es decir, hay mucha gente que en general quizás no se ve tanto y que ahora, por otro lado, está surgiendo mucho más. O sea, creo que un efecto interesante de la pandemia es cómo aparecen ahora los guionistas, los productores, quién sabe, son los que más viajan cuando hay un festival después del director, pero están mucho más en las redes y en charlas y actores y no sé, directores de fotografía. Es decir, hay como una posibilidad de conexión desde quienes están detrás de las cámaras muy, muy interesante. Hay como de nuevo, un terreno fértil para explorar justamente eso y la respuesta, la pregunta esta que me parece sumamente apropiada porque creo que si antes necesitábamos los espacios alternativos y lo discutíamos en muchos de los mercados y foros a los que íbamos, cómo se creaban, creo que este es el momento, o sea, esto es fundamental y pensar en los espacios alternativos no solamente como, bueno, una sala de cine, sino donde hay gente reunida, uno puede pasar cine. Y eso puede ser en muchos lados. Tenemos otra pregunta, que después voy a volver a la pregunta que tenemos, porque tiene un poco que ver con eso. Maya Riquel me pregunta, ¿habrá alguna noción sobre el consumo series versus cine en este momento? O sea, series versus película. Sí, les parece a ustedes que está cambiando, que aumentó ahora, digamos, que no podemos ir al cine, que estamos viendo más películas desde nuestras casas que series, que por ahí está un poco en aumento con las plataformas. Es una muy buena pregunta. Yo creo que digamos, está claro que la gente se ha volcado a ver, sobre todo porque la pandemia nos ha dado a todos más horas libres y cada uno en la plataforma que tiene acceso se ha sentado a ver series que, digo, yo hablo en primera persona, he visto series que en otro momento no me da el tiempo porque estoy de golpe viendo o viajando, etcétera. Y bueno, y sí, digamos, y me imagino, digo, yo soy uno en tantos millones que debe ser hay algo de eso, ¿no? Que la gente está como más, no sé, digamos, al tener tiempo y tiempo inclusive para explorar, pero creo que es una avenida de dos vías y creo que eso también les da justamente el tiempo de ver películas que de otra manera no hubieran visto. Y sobre todo si vienen con el sello de aprobación de un festival, como por ejemplo ocurrió con
South by Southwest abriendo una cantidad de películas a la gente que tenía suscripción a una determinada plataforma. Entonces, uno puede no pasarla de largo, pero de golpe decís, ah, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? No tengo nada que perder. Sí. Bueno, comentando nomás, South by Southwest, si bien ellos abrieron la plataforma de largos para Estados Unidos nada más, pero los cortos estaban todos online y la verdad que me vi como 98% de los cortos que nunca hubiera visto y me encantó, ¿verdad? O sea, ver tanta cantidad de cortos y tener esa oportunidad, ¿verdad? Que es una de las ventajas también que nos dio todo esto. Tengo otra pregunta de Carlos, dice, ¿cuáles son las garantías y características del VOD que piden los agentes de ventas y productores para los screenings en festivales, sin estropear la distribución y recorrido de la película? A ver. Si queréis contesto yo, Sí, porque por favor. es muy técnico. Para no estropear la distribución, hay dos características primordiales. Una es la calidad. Tenemos que facilitar que la calidad de la película sea la máxima, no un Vimeo Link o algo así como algunas plataformas piden. La otra cosa que pedimos es que necesitamos las especificaciones de piratería y de protección de la plataforma. Es súper importante, sobre todo si está geoblock y está muy limitada para una región. Por ejemplo, lo hicimos con Cleveland Film Festival y tenía que ser solo para esa región. Entonces tenemos que asegurarnos que la plataforma cumpla con el geoblock y las características de piratería necesarias. Y luego lo más importante para no estropear la distribución es que limitamos el número de screenings, que significa que es una película y va a proyectarse, por ejemplo, en una sala y en esa sala habíamos acordado 150 sillas, acordaremos 150 links, 150 screenings. Por supuesto es VOD, pueden haber dos o tres personas viendo el link, pero bueno, eso no afecta. Pero sí que restringimos el número de screenings. Lo demás somos súper flexibles en todo. Súper. Ahora tenemos una pregunta de Víctor desde México. Dice, ¿a qué tipo de festivales recomiendan registrar cortometrajes? ¿Y irse más por lo nacional o buscar algo más internacional? Yo creo que los cortometrajes justamente tienen la posibilidad de ser vistos en tantos lados y no tienen las restricciones de los largometrajes. Y en ese sentido creo que cuantos más lugares vaya, mejor. Y en esta época, inclusive, justamente, si para largometrajes estamos entendiendo que está ok estar en festivales online, yo creo que hay que presentarse cerca y lejos. O sea, y en todo caso, con el mismo criterio de estrategia que uno plantea y que, bueno, hay una serie de festivales de mayor a menor en relación a cortos, pero creo que yo cambio un poco la pregunta y es algo que muchas veces digo en el taller que doy y es que tiene que ver con qué quiero yo con mi película, qué quiero con esa historia, qué quiero yo como cineasta, digamos, qué necesito yo con esa película que acabo de terminar y es una respuesta que cada uno tendrá que hacer, digamos, que cada uno tiene y que es muy personal. Obvio, es claro que en muchos casos quiero que la vea la mayor cantidad de gente, pero habrá otros casos en los que digo, bueno, no me importa tanto la gente, quiero que la vea la gente donde la hice, la región donde ocurre la historia, en fin, hay una serie de parámetros que eso lo tiene que decidir el director, el productor, el que haya creado la película. Pero en principio, para cortos, digo, es válido para largos, pero creo que para cortos es cuantos más, mejor. Chico, grande, mediano, internacional, local. Además, porque eso, por otro lado, uno lo cementa en su carrera y en digamos, en su idea de seguir con nuevos proyectos.
Exacto. Tenemos una pregunta un poco larga. Si en lo actual y en el futuro la opción de exhibición serán las plataformas digitales, ¿qué han pensado los agentes de venta sobre esto? Dice que como distribuidor le ha tocado que para los agentes lo primordial es quedarse con la primera opción de venta por si aparece una venta en plataforma. En México, durante la cuarentena, algunas plataformas independientes buscaban a los distribuidores para tener contenido exclusivo. En varios casos no se podían porque los agentes de venta se reservaban la primera opción buscando una posibilidad de venta más grande que algo en versión limitada. ¿Creen que esto vaya a cambiar? Voy a contestar no desde mi posición actual, donde trabajo ahora, pero desde mi posición anterior como agente de ventas, que estuve en París durante unos años. La pregunta no la entiendo muy bien porque cuando un agente de venta cede los derechos de un territorio a un distribuidor, es el distribuidor el que decide. Con lo cual no entiendo muy bien cuando pregunta por qué nos quedamos nosotros con la primera opción. Si lo que está preguntando es si no liberamos los derechos de una película en un territorio cuando solo nos ofrecen la versión online, eso sí que le puedo contestar que muchos productores no quieren ir directamente online, quieren que intentemos la distribución teatral. Con lo cual, por ejemplo, está sucediendo mucho en el territorio de China que compran directamente para VOD, para asegurarse que van a tener mucho VOD, compran todos los derechos para no poderlos y no utilizan los derechos de exhibición. Le tengo que contestar que desde los lugares donde yo he trabajado, y han sido varios, nunca hemos puesto en preferencia estar en una plataforma. Hemos ido a que se cumpliera la vida de la película y que fuera primero el teatral. En la afirmación de ¿será la exhibición solo en plataformas? Espero que no. Espero que sigamos teniendo cines. Sí que a lo mejor, es que no entiendo muy bien la pregunta, pero para contestarle todo, sea cual sea la pregunta, sí que existe la posibilidad de que los agentes de ventas tengan una oferta mundial para una plataforma digital. Y le tengo que contestar que la decisión final la tiene el distribuidor, el productor. Le podemos decir, nos han ofrecido tanto, pero la película va a desaparecer, va a estar en una plataforma y no se va a poder hacer nada más, o nos la guardamos y vemos lo que sucede. Y es el productor el que decide, porque cualquier agente de ventas pide permiso al productor cada vez que se realiza una venta. No hacemos todo lo que queremos, o si no, sería divertido. Y yo voy a decir, digamos, a mí me ha pasado como festival de querer películas maravillosas y de que productores que ya habían firmado con plataformas, y estoy pensando en este momento en una película súper exitosa, en una plataforma, en una película de futuro distópico, y pues eso, ya estaba en la plataforma y no hubo caso y tuvieron que no solamente sacarla de festivales a los que ya habían quedado, sino que bueno, los nuevos, o sea, era como una vez que se firmó y evidentemente también es, digamos, no me voy a meter en el mundo de Isabel, pero es una decisión de últimamente financiera, supongo, ¿no? Que alguien dice, quiero pues ir a una plataforma digamos, y ha pasado, y lo he escuchado en algunos casos de directores apenados porque bueno, porque a veces un poco después de haber tomado la decisión se dieron cuenta de que, bueno, que esa película, como dice Isabel, desaparece de lo físico, digamos, de lo teatrical, pero vive y vive muy bien en la plataforma y puede tener un éxito increíble. A ver, hay muchas posiciones porque hay productores que tienen su película financiada cuando llegan a un agente de ventas. Entonces igual deciden, me quiero arriesgar y quiero hacer todo el camino. Pero hay otros productores que deben mucho dinero y tienen que justificarse con sus acreedores.
y si tienen una oferta muy suculenta, otra cosa que podría entender de la pregunta es que muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, porque me pasaba cuando yo era agente de ventas, uno compra para su territorio, pero luego le piden la película para toda Latinoamérica, para VOD. Eso sí que la gente de ventas me puedo atrever a que se nieguen porque aunque se haya vendido, por ejemplo, la película en México y se haya estrenado en México, no vamos a otorgar el VOD para toda Latinoamérica cuando aún estamos intentando distribuir la película en Argentina, en Brasil y en otros países de Latinoamérica que pensamos que la película podría funcionar. Ahí sí tengo que reconocer que podemos presionar para mantener los derechos mucho más largo tiempo de lo que deberíamos, pero con el fin de que vaya teatral. Exacto, sí, pensando en específico en la película que tiene más posibilidades, ¿verdad? De esta forma. Tenemos una pregunta de Hernán. ¿Los festivales deberían en el futuro inmediato poner más énfasis en la formación de los públicos? Presentaciones más rigurosas, textos de catálogo más didácticos, más contacto de los realizadores con los públicos, con el público. ¿Qué piensan de esto? Bueno, voy a tomarlo porque yo, para los festivales en los que trabajo, nos lleva muchísimo tiempo la creación, digamos, la selección y la presentación, y tenemos eh, mucho cuidado justamente en las presentaciones. Los textos, por ejemplo, los catálogos en los casos de todos los festivales que hablo, son escritos especialmente, no son copiados de algún otro lado, sino que tienen que ser hechos en forma, digamos, desde cero. Y en ese sentido nos tomamos todo el tiempo y el esfuerzo, y económicamente además invertimos justamente en la presentación de realizadores, etc. O sea que en ese sentido me siento que tarea cumplida. Lo que me gusta mucho de la pregunta que se hace tiene que ver con la creación de nuevas audiencias. ¿Es tarea del festival? Sí. ¿Es tarea del productor? Sí. ¿Es tarea del sales agent? Sí. ¿Es tarea de la cultura general de un país? Sí. ¿Es tarea del ministro de Cultura del país? Sí. La tarea no es solamente de los festivales. El cine es una expresión de cultura y por tal es expresión de todos nosotros. Y todos somos responsables porque la gente vaya al cine, vaya al teatro, escuche música, vaya a ver danza, vaya a un museo. Es decir, creo que en ese sentido es una responsabilidad colectiva y debería estar, digamos, incluida en las políticas culturales en forma general. Y en ese sentido, te vuelvo, digamos, te paso digo, desde la Academia de Cine, por ejemplo, es decir, quiero decir, hay instituciones que por supuesto trabajan justamente para que esto ocurra, pero creo que es una tarea de todos, y tenemos que empezar ya, porque no es algo que ocurre como yo siempre digo, si a un chico lo llevas de pequeño a ver teatro, ver danza, ver cine, leer libros, etcétera, de grande va a querer ir al teatro, ir al cine, ir a ver danza, etcétera. Tiene que ser algo que, digamos, que ocurre de manera normal. Creo que una de las razones por las que Francia, y voy a dejar que Isabel en todo caso nos cuente, porque digamos, yo no he vivido en Francia y ella sí, Francia es algo que ha hecho, digamos, muy bien. Lleva muchísimo los chicos al cine, y entonces Francia es uno de esos países donde en general la audiencia de las películas, y sobre todo de las películas de autor, son mejor recibidas. Películas que en sus propios países tienen un número mucho más pequeño de espectadores, llegan a Francia y baten récords. Pero eso no es, digamos, una especie de milagro en el vacío. Es un trabajo de alimentarle y yo creo que tiene que ser desde los más pequeños y ir continuamente a lo largo de la vida,
Y es una tarea de todos, en la casa, es decir, lo que uno consume con los padres, la música que escucha, los libros que lee, etcétera, etcétera, son los que después uno va a ir llevando a lo largo de la vida. Entonces, sí que tenemos responsabilidad a los festivales, definitivamente, y hacemos mucho y todo el tiempo por llegar a más audiencia y por crear audiencias. Seattle, Palm Springs, Minneapolis, Cartagena tienen un montón de actividades específicamente ligadas a llevar el cine a los barrios, llevar el cine a estudiantes secundarios, crear espacios de apreciación cinematográfica o de creación en espacios educativos, en fin, lo hacemos y le ponemos además mucho énfasis porque creemos que ahí es donde están nuestras futuras audiencias, pero es una tarea de todos. No sé, les dejo ahí. Sí, totalmente. Yo creo que es justamente de todas las áreas que nombraste y nada, sí, del Ministerio de Cultura, desde nosotros mismos como productores. También yo creo que es una tarea de todos, no solo del festival, es una parte de toda esa gran cadena, ¿verdad? Del cine, ¿verdad? Y también viniendo del Estado, del gobierno también. Yo por lo menos personalmente vi que ahora durante la cuarentena se estuvo pasando un montón de películas paraguayas, cortos, largos en la televisión abierta, en Paraguay TV, y realmente vi que mucha gente estuvo viendo y mucha gente estaba compartiendo. Entonces, esa, por ejemplo, es una forma, ¿verdad?, de crear público, que podamos ver, que nos podamos ver también reflejados en nuestras propias producciones y que tengamos ganas de ir a ver, ¿verdad? Entonces, creo que es una pregunta y una responsabilidad de mucha gente, ¿verdad? De muchas entidades, y todos tenemos que hacer algo para poder incentivar el público, ¿verdad? Y ahora creo que va a ser un poco más desafiante por ahí con esto. Un tema también sobre el punto es que, ahora que decía Mariana esto, que habían películas que se mostraban acá en televisoras paraguayas, digo nomás, igual el trabajo un poco esta pandemia también dejó un poco en claro el valor de lo que hacemos, ¿verdad? Que no sé si se valoriza desde otros lugares, porque todo el mundo agarraba y los deliveries se pagaban para comida, se pagaban para un montón pero lo nuestro fue muy poco. Entonces, creo nomás que hay también una tarea pendiente desde nosotros y desde el sector de valorizar lo que hacemos, que no es menor, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo estaba en su casa aburrido y quería ver contenido nacional. Sí. Entonces, Totalmente. eso es una oportunidad de vuelta y una forma y un momento para repensar cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Sí, y justamente era también una de las cosas que les quería preguntar, pero bueno, vamos a seguir con las preguntas, pero rescatando nomás también eso que decía Gaby. Desde la academia nosotros estuvimos viendo qué podíamos hacer, y durante ahora la cuarentena lo que hicimos fue promocionar a todas las películas paraguayas que estuvieran en plataformas pagas, que uno pudiera ver online, ¿verdad? Pero siempre pensando en eso, o sea, no, por ahí siempre te llegaban mensajes que decían, y esta o esta está en YouTube, pero la verdad es que nuestra función es promocionar las películas donde podamos también los productores, ¿verdad?, ganar dinero, porque todos vivimos de esto. O sea, como dice Gaby, el delivery, te cobran otra vez el delivery aparte de la comida, entonces no es que nada es gratis, y nosotros creo que se tiene que valorizar un poco también eso, el contenido, la creación, ¿verdad?, que lleva tanto esfuerzo, tanto tiempo, y que ahora vemos que realmente era lo que nos mantenía entretenidos a todos, y valorizar un poco eso, ¿verdad? Y que podamos demostrar y que la gente se pueda dar cuenta de eso. Eso también es crear público, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de Tania. Muchos festivales este año se cancelaron. Se estima que los festivales, cuando se retomen, van a aceptar películas por el mismo tiempo. Esa es la pregunta. Por el mismo tiempo de producción, por ejemplo, si aceptaban películas
cuya fecha de producción fue de un año anterior a la convocatoria, se estima que se mantendrán en ese criterio, van a aceptar películas producidas en 2 años anteriores. Creo que cada festival va a plantear su propia política, pero en principio, hasta donde yo sé, en los festivales en los que estoy, no va a haber, digamos, esa restricción y se va a tener en cuenta, digamos, no sé, a nivel general de todos, pero lo que he escuchado es que va a haber más amplitud. Ya, súper. Cinelandia estaba haciendo una encuesta y la encuesta era si irías a un autocine y el 68% dijo que sí, el 13% dijo que no, el 8% dijo que solo en tiempos de pandemia y el 9% dijo depende de la película. Qué muy buena respuesta realmente eso. Y ahora hay otra encuesta ahí por Facebook que es festivales online o presenciales, así que si quieren votar. Y tenemos otra pregunta de Nicolás que dice, ¿creen que la distancia entre ventanas de exhibición será más corta? Bueno, creo que Isabel un poco estuvo comentando ya sobre eso. Creo que conozco a quien ha hecho la pregunta. Sí. El problema es que ya están tan cortas que se solapan y ahí es donde vamos a tener que ver cuál va a ser la mejor solución para cada película. Pero las ventanas, más que acortarse, se van a solapar. Hace 10 años la vida de una película era como 2 años. Ahora voy yo presento películas en Berlinale y me vienen los programadores en Cannes y les digo, ¿te acuerdas de la película de Berlinale? Ya, pero eso hacía tiempo, ¿eh? Bueno, hace 2 meses. Entonces, sí, se van a solapar y el problema es cómo vamos a solucionar ese solapamiento y creo que tiene que ver con cada película. Al final la película y el productor va a tener que decidir a qué ventanas quiere acudir. En una de esas, en vez de ser premium VOD, va a ser premium cine. Entonces, el verla en el cine va a ser como la cosa premium. La gente va a pagar mucho para poder ver la película solo en una pantalla grande. Bueno, las ventanas hay que acordarse que no hace tanto teníamos el VOD y ahora el Blu-ray y el DVD y ahora ya no existe. ¿No? Y era una ventana enorme. Sí, que era un gran ingreso aparte sí. Y ahora ya no, prácticamente no existen, creo. No sé. Aquí en Berlín hay, Sí. pero en París no recuerdo. Y en España creo que no hay. Sí, No. no. Y acá en Paraguay no hay tampoco. Acá me parece, no sé si no vi unas de esas, bueno, una marca que tiene como si fuera un expendedor de gaseosas, pero de DVD. Sí. Pero no sé, no sé si lo vi últimamente. Sí, es la Capaz ya no existe más. evolución rápida del medio. Sí, y pensaba un poco yo si hace rato hablábamos de de las producciones y de que este año, bueno, ahora por unos meses por lo menos creo que las producciones pararon un poco, especialmente de películas, ¿verdad? Que es mucho más difícil de realizar. Entonces, ¿será que hay ahí una brecha, o sea, una oportunidad por ahí para gente que tiene sus películas en postproducción o que ya las tiene grabadas, filmadas, ¿verdad? Para estrenarlas el próximo año, para enviar a festivales? ¿Va a haber una necesidad? ¿Les parece? Yo creo que sí. Yo creo, o sea, lo que estoy escuchando es que hay una necesidad de contenido. Igual yo creo que hay un montón de contenido que en una de esas no tuvo el espacio, lo que hablábamos antes, y que en algún momento hablamos con Gabriela. Digamos, quizás es una oportunidad de nuevo para esas películas que en su momento no pudieron llegar. Quizás este es el momento, ¿no? Porque también va a haber, me parece, quizás una brecha en el que por este parate hay como
una ausencia de la, digamos, maquinaria de hacer películas. Pero, y esto de alimentar, además de las cadenas, las plataformas tradicionales, como va, probablemente lo que va a dejar también todo esto de lo virtual es mucho más virtual, o sea, van a quedar seguramente, quién sabe, como plataformas de festivales o más pequeñas, etcétera, que van a seguir, que de otra manera quizás no hubieran seguido. Y una cosa que ahora me asocio, que noté muchísimo, es justamente el poder acceder a películas, por ejemplo, yo veía que pasaban de películas de Paraguay o decían, están en línea todas las películas de Nicaragua o películas de Costa Rica. De golpe empezó a haber la posibilidad de acceder a como a un archivo fílmico que normalmente no está disponible. Y estoy de acuerdo con Gabriela que por supuesto hay que revisar el tema de que, bueno, lo de free, digamos, lo gratis, a uno como consumidor le viene muy bien, pero al que produce el contenido artístico, por supuesto, así no se puede subsistir. Pero bueno, eso es una conversación, Parte. otro panel. Yo quería hacer un apéndice y es que cuando hablamos del online parece que como que todo el mundo la vaya a ver y todo el mundo la vaya a pagar. Y el problema es que ni todo el mundo la paga ni todo el mundo la ve. Y si es James Bond, quizás sí, vayan a buscar la película. Pero cuando eres un productor, un realizador, un primer realizador en el que tienes tu nueva película, en el que no te has dado a conocer a festivales y te ofrecen ir online, como no tengas una estrategia de marketing donde te posiciones en el mercado y encuentres tu público, porque la tengas online, no significa que vayan a haber 10.000 personas que la vayan a ver. Exacto. Porque ¿cómo encuentran tu contenido? Hay mucho contenido online, mucho. Y nosotros que nos dedicamos al cine sí que tenemos un poco de paciencia para ir buscando, alguien nos dice, tenemos el oído y la vista ya un poco educados para dónde vamos a buscar, qué vamos a encontrar, vamos por donde ya nos gusta lo que nos gusta encontrando cosas, pero para el público en general es muy complicado. Y volvería a la pregunta de las series o las películas. El problema de las películas es que no tienen tanto marketing como las series. Entonces es mucho más fácil encontrar contenido de series que encontrar películas que a uno le interesen. Y volviendo otra vez a lo de los franceses, lo más bonito de los franceses es que no tienen aprensión a meterse en una película que no les va a gustar. Ellos siempre se meten con la mente abierta de que quizás es algo que les va a gustar. Y esto es una mentalidad que mucha audiencia somos muy aprensivos. Vamos a lo que ya sabemos que nos va a gustar. Y en ese sentido hay mucho de marketing y hay mucho de trabajar en el online, que a día de hoy es un mar donde las películas se pierden. No por ir online está todo hecho. Pero con ese mismo criterio, no porque esté en un festival o no porque esté en un teatro, está todo hecho. Y ese es uno de los errores que, por ejemplo, cometen sobre todo los primeros directores, productores que van a un festival, y segundos y terceros también, de considerar que, bueno, entonces es tarea del festival promocionar mi película y que la gente, digo, nosotros hacemos un montón de cosas, pero yo siempre digo, el que te acepten en un festival, ahí empieza el trabajo de que se entere todo el mundo, de mover tus redes, etcétera, etcétera. Quiero decir, lo que es válido para el teatro, el festival, es lo mismo para el online. Quien sabe online puede ser un poquito más complicado, pero porque la cantidad, etcétera, pero creo que funciona de la misma, o sea, no funciona de la misma manera, pero de alguna manera el trabajo que implica es lo mismo. O sea, hay que pensar que una película si uno no conecta y no trabaja buscando justamente esa audiencia y ese público a través de todos los canales, esté donde esté, no la va a ver nadie. O sea,
La pregunta que no sé quién ha hecho, ¿qué género de películas deberíamos hacer para la audiencia? La pregunta sería, ¿cómo te vas a dirigir tú con tu película como creador a la audiencia? Porque no vas a hacer una película que no te gusta pensando en que la va a ver más gente, sino a qué gente va dirigida. Y ponte ya en el momento que vas a crear, independientemente de lo que vayas a crear y con todo tu criterio, a quién va dirigida. Y eso sí que creo que es importante, que uno no piense voy a hacer una película para el público, pero ¿cuál es mi público para la película que yo estoy creando? ¿Puedo contar una anécdota muy rápida? Sí, 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 Fui a San por favor. Sebastián al festival y me senté en una proyección de una película latinoamericana, porque a mí me encanta el cine latinoamericano, y era la segunda película de un director muy joven, no voy a decir nombres. Y a mi lado habían dos señoras de 60 y pico años sentadas. Y yo dije, wow, con la película que le va a echar estos, no sé, estas cómo van a reaccionar. Cuando acabó la película, les dije a las señoras, ¿les ha gustado? Y empezaron a hablarme de la cinematografía, de la primera película, de lo que, del cine latinoamericano, de las otras películas que habían visto en otras secciones. Y dije, a ver, esperen. ¿Ustedes se dedican al cine? Y dicen, no, pero nosotros venimos todos los años a San Sebastián y nos echamos todas las películas. Y le digo, ¿desde cuándo? Me dijo, bueno, nosotros nos conocimos aquí en San Sebastián hace 16 años y venimos todos los años y nos reunimos aquí porque cada una es de una parte de España a ver todas las películas. Digo, qué divertido. Digo, entonces, ¿el resto del año van al cine? No. Nosotros venimos a San Sebastián porque sabemos lo que nos van a echar. Entonces, los festivales son un buen marco para que la gente vaya y experimente. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo estas señoras alcanzan a otro tipo de cine en las salas? Ellas incluso seguían a los cineastas, ¿no? Eran increíbles las mujeres. Es que San Sebastián. Pero yo secundo un poco lo que tú dices, Isabel. Digo, lamento que ellas no sigan yendo al cine el resto del año. Pero, por ejemplo, la audiencia en Palm Springs o en Seattle o en Minneapolis o en Cartagena, una de las cosas, hablo por ejemplo de Seattle. Seattle es un festival que dura un mes. Y entonces son, no sé, 400 películas entre 250 largos y los cortometrajes. Y la gente empieza a ver películas, los que tienen determinados pases, con pases de prensa. Para fin del festival, que es más o menos para cuando yo suelo ir, que es los primeros días de junio, la gente ya se vio un montón de películas y siguen yendo al cine a ver las películas y a veces ven 2 veces la película dentro del mismo festival porque les gustó mucho y van a otra, digamos, a otra sede, aunque sea más lejana, para volver a verla. Yo, digamos, hay un fervor un poco como esto que decías tú de San Sebastián, o por ejemplo, gente que va a Palm Springs, que hace 15, 20, 30 años, que se va de Pensilvania, más allá de que por supuesto el clima es mucho más lindo, pero saben que se van 10 días al Festival de Palm Springs justamente porque tienen el mejor de cine del mundo ahí en la palma de su mano y pueden ver y por supuesto amistades que se hacen, etcétera. Y en ese sentido sí creo que tenemos una misión como muy importante, porque bueno, ustedes seleccionando las películas que van a representar, pero nosotros mirando miles y miles de películas y tratando de, digamos, de reducir un poco esa vastedad a un catálogo de una X cantidad de películas que son las que la gente digamos, va a poder ver en un festival. En el caso de Seattle, por ejemplo, hay gente que termina el festival viéndose 300 películas y le ponen rating a todo y digamos, si saben, como dices tú, qué hizo antes, qué hizo después, si ganó premios, etcétera, etcétera. Lo que uno quisiera, y ahí es donde a veces es un trabajo como que no termina nunca, es que aún con todo lo que uno hace y con toda la gente que va a esos festivales, por ejemplo, hay mucha gente que ni se entera que hay un festival ocurriendo a la vuelta de la esquina. No es el caso de San Sebastián, por ejemplo, que es una ciudad pequeña, pero por ejemplo en Los Ángeles, a mí trabajando aquí
durante casi 15 años para un festival, Los Ángeles Film Festival. El festival ocurría en el barrio aquí y a 3 cuadras había gente caminando que ni sabía que existía. Hay tantas cosas en Los Ángeles también. Está como, se pierde un poco, sí. Hay tantas actividades. Bueno, tenemos una, creo que una de las últimas preguntas, dice Gaviota, ¿piensan que la suscripción a cinematecas, por ejemplo, de las academias de cine de cada país o la asociación de las mismas a nivel regional, como latinoamericano, podría ser una vía para seguir sumando, como la plataforma Script, donde tenés acceso a papers, ebooks, etcétera? O sea, membresías a cinematecas. Sí, exacto. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Una Yo buena empecé, ventana nueva. sí, yo empecé en los Estados Unidos yendo a la cinemateca, se llama American Cinematheque. Ellos en ese momento en Los Ángeles había un número finito de festivales, eran realmente uno de los pocos lugares donde uno podía ver series, digamos, por ejemplo, un mini festival de cine negro, un mini festival sobre, no sé, las películas de Hitchcock, es decir, había de todo tipo y había un festival de cine mexicano, un festival... ahí es donde comencé haciendo un festival de cine argentino, pero quiero decir, las cinematecas son más que fundamentales, o sea, me parece, la cinemateca en la Ciudad de México es un lugar de fecundidad de público increíble, ni que hablar de la Cinemateca Francesa, que es obviamente la que ha hecho el camino y ha mostrado, digamos, cómo se marcha totalmente. Pero también los cineclubs de barrio, digamos, los lugares donde la gente puede juntarse a conversar sobre películas y eso puede generarse, no necesariamente tiene que haber, digamos, Una obviamente la institución o algo, sí. es como muy grande, pero se puede gestionar. Ojalá hubiera pequeñas cinematecas en las escuelas, imagínate. Ahí dejo Sí. una idea. Qué buena idea, sí. Sí, totalmente, porque creo que es realmente una oportunidad también de enseñar un poco a través del cine y de compartir, de hablar, de criticar, de entender un poco, ¿verdad? A través de... Hay tantos book clubs o clubes de lectura que por ahí tendríamos que hacer un poco más de clubes de cine, ¿verdad? Para conversar, de ver. De hecho, acá en el Colegio Cristo Rey, en el que fui, Es cierto, sí. Juan Carlos Maneglia, hace muchos años, tenía un cineclub. Y así fue que me picó el bichito del cine, gracias a él que tenía un cineclub y nosotros íbamos los sábados a ver películas y a hablar sobre, y también a jugar un poco con la cámara que él nos dejaba y nos enseñaba mucho. Qué maravilla. No, no, ¿Lo sigue teniendo o no? No, era un cineclub específico ahí, pero ahora ya no, ahora tiene otros talleres, tiene tía, forman actores para trabajar ante cámara, o sea, maravilloso trabajo que siempre hacen Juan Caetana en la formación también. Isabel, ¿querías decir algo? no, que creo que los institutos franceses tienen bibliotecas de cine francés. Uh-huh. Yo cuando vivía en Londres quise perfeccionar un poco mi francés y me apunté a un curso y me acuerdo que no estudiaba. Y entonces cuando terminaba la clase me quedaba en la biblioteca porque si me volvía a casa no hacía los deberes. Hasta me di cuenta que en la biblioteca tenían una videoteca y ya no ya aquello fue la bomba. Tenían de todo. Tenían de todo. Qué bueno, y creo que totalmente muchas ideas surgieron aquí también que nosotros mismos acá en Paraguay, que estamos todavía creciendo con un cine, no sé si nuevo, pero en crecimiento, podemos implementar, ¿verdad? Y mismo desde la academia, también con los pocos años que tiene, podemos ir viendo qué cosas podemos ir haciendo para también aumentar el público.
Voy a comentar un poco algunos antes de una reflexión final de cada una que les quiero pedir, así que si quieren ir pensando, van a ver unos, si quieren seguir tipo estas charlas, van a ver otros conversatorios desde Cinelandia, unos de jefes y directores de producción para el desafío de volver a filmar, súper interesantes, de exhibición en las salas de cine comerciales en Latam. Y por otro lado también habrán varios talleres y mentorías, asesorías que van a estar ofreciendo la gente de Cinelandia, un taller de producción ejecutiva con Gaby, también creo que talleres con Eve, por ahí asesorías, así que vamos a estar atentas también a todo eso. Si quieren comenzar como tener una reflexión final cada una de lo que nos espera ahora con la exhibición, con la distribución, o de cada una desde donde le toca, ¿verdad? En lo personal, desde esta parte, desde producción, desde festivales, para ir cerrando un poco. Bueno, voy a empezar. Lo que creo es que no tenemos que dejarnos caer, que tenemos que ver realmente el vaso lleno, que a lo mejor son oportunidades que el cine latinoamericano o iberoamericano tiene ahora y que me parece que tenemos que tomar, y el cine del mundo también, ¿verdad? Fue duro lo que pasó y es lo que está pasando, pero creo que tenemos que salir de acá fortalecidos, y ver nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas de hacer llegar nuestro trabajo, y sí cuidarnos mucho y respetar los protocolos de aquí en adelante, porque claramente todo cambió, y tenemos que cuidarnos y poder seguir buscando alternativas de mostrar lo que hacemos, y seguir para adelante, no dejarnos caer básicamente. Ya era Muy bueno. duro, pero ahora deberíamos tomar fuerza de esto y hacer que todo sea mejor. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto ha acelerado un proceso de cambio que se ha estado pidiendo a gritos, pero no lo queremos ver. Estamos cómodos, cómo funcionamos, pero si vemos otros medios artísticos como la música, han evolucionado mucho más rápido con las tecnologías. Y yo creo que el COVID nos ha abierto los ojos a ir más rápido en buscar soluciones y en buscar alternativas. Yo nada más secundo lo que dijeron Gaby y Isabel. Creo que esto hay que vivirlo como una oportunidad. En una nota que colaboré con Mariana en su blog, que yo decía que nos va a llevar tiempo poder evaluar digamos, la extensión de la devastación que ha provocado la pandemia, y no solamente por los más de 300.000 muertos que ya ha habido a nivel mundial y de la cantidad de contagiados, pero creo que al mismo tiempo va a ser una época de una profunda fecundidad en muchos aspectos. Y creo que sobre eso hay que planear y digamos, construir lo que uno va haciendo, y planear en función de las posibilidades que nos abre, con todo lo que a cada uno nos cuesta. Y lo decía en esa nota, a uno a veces se le estruja el corazón y el estómago por las cosas que se están viviendo y porque hay mucha incertidumbre. Lo hablábamos con Osvaldo de Cinelandia también. La incertidumbre corroe y nos provoca momentos de angustia y de zozobra, que no sabemos muy bien para qué lado va este barco, pero creo que al final de todo, y cuando podamos ver y mirar para atrás, vamos a ver la fecundidad de este tiempo. Yo quiero Muchas anotar gracias. algo de Sí. lo que dice Eve, y es que vivíamos muy rápido y desde el aspecto creativo se quería producir muy rápido también. Y ahí también me gustaría saber vosotras qué opináis, porque había muchas veces que las películas te llegan y dices, pero ¿es el corte final? Era toda una vorágine que yo creo que si este tiempo nos da un poco más de reflexión a lo que queremos decir, cómo lo vamos a contar,
nos va a dejar el espacio para crear historias mucho más redondas y mucho más profundas. Porque hasta ahora yo creo que la producción era masiva y de un modo un poco la vorágine de tener que acabar, tener que presentar, tener que ir a otro festival, tener que acabar, tener que presentar. Y ha dado un poco de tiempo para que la gente pueda hacer las ideas mucho más redondas. Ojalá. Yo creo que sí también, ojalá, ojalá que sí. Bueno, yo quería cerrar también un poco antes de terminar. Comparto con todo lo que ustedes dijeron, estoy de acuerdo. Creo que espero que que esto nos enseñe un poco, ¿verdad? A parar un poco y a enfocarnos en el desarrollo también, como hablamos antes, lo importante del desarrollo. Y sobre todo también celebro que tengamos, gracias a esto, ¿verdad? Ver un poco el vaso más lleno, estas oportunidades de charlar, ¿verdad? Con gente que no está en nuestro país y que podamos conectarnos también. Hubo mucho de eso, me parece, durante este tiempo y está bueno y ojalá podamos seguir también, ¿verdad? Conectados y conversando de todo el mundo. Y también para hablar un poco de lo de lo que nos trae aquí la exhibición, pienso que tendremos que ser un poco más inteligentes y eficientes para conectar con la audiencia o público, ¿verdad? O sea, pensar un poco más en eso, que también ya lo hablamos durante la charla, pensar un poco en quién es nuestra audiencia y cómo podemos llegar a ella, porque todas las películas tienen su lugar. En los festivales, en los cines, en las plataformas, entonces pensar un poco qué es lo que queremos, ¿verdad? Ahí también ahora creo que ahí desde Cinelandia van a estar compartiendo, pueden encontrarle a, bueno, Gaby Sabaté, que es productora ejecutiva, ahí van a dejar creo que el sitio de Gaby o cómo pueden contactarse con ella, asimismo con Eve, también su página web y cómo pueden acudir a ella y también Fue un poquito Mariana. Pero ahí la gente de Cinelandia está compartiendo un poco los mails y los datos de todos, para la gente que sigue ahí, que está siguiéndonos. Así que voy a tomar un poco la posta que dejó un ratito Mariana por un tema de conexión y agradecerles, chicas. No sé si quieren comentar algo más mientras tanto. Agradeceros por organizar, ha sido un placer. Pues para mí es un lujo, la verdad que de partir con ustedes es un lujo y es un regalo de la pandemia, porque creo que si no fuera por la pandemia esto no lo hacemos y estaríamos esperando a que, pues eso, vernos en un festival y tal, o si de casualidad lo hacemos es en un intercambio de un WhatsApp cada tanto, entonces poder hacer esto es realmente una maravilla. Y la verdad, y además que sinceramente es lo que hace que la pandemia no se haga tan, digo, todo esto que estamos viviendo se haga vivible. Y eso, verlo. Bueno, muchas gracias. Voy a decir para terminar una frase que suele decir mi querido Osvaldo, que es que solos llegamos más rápido y juntos más lejos. Así que sigamos juntos. Un abrazo a todos y gracias. Celebro. Gracias a Cinelandia, Igual. gracias a la academia. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.